Bien, continuando otro ejercicio sobre presión en un fluido. Vamos a seguir desarrollando, ¿no? Mediante este enunciado que vemos acá en la gráfica, la cual dice, en la figura se muestra un depósito cerrado que contiene la gasolina flotando en agua. Determinar la presión del aire sobre la gasolina. Entonces nos están pidiendo específicamente la presión de este aire, esta presión que está en este contenedor cerrado, ¿no? Que está sobre la gasolina. Entonces, nosotros debemos hallar eso, ¿no? Simplemente vendría a ser la presión del aire. No hay que confundir con este aire de acá. Este aire de acá es lo que está en el medio ambiente. Este aire de acá es simplemente la presión atmosférica, que no es lo mismo con lo que está acá, ¿no? Lo que está acá es presión del aire, simplemente la presión que está contenida dentro de ese contenedor, todo ese espacio. Entonces, una vez analizamos esto, tenemos que darnos cuenta que nos están dando medidas, fíjense acá en centímetro, metro, milímetros y milímetros. Entonces, tenemos que convertirlo 50 centímetros a metros al sistema internacional. Entonces sería 0,5 metros. La medida ya no vamos a usar. Igual acá, 381 milímetros, pasamos a metros, sería 0,381 metros. Esto ya no usamos. Igualito acá. A esta medida lo dividimos entre 1000 para pasar al metro. Entonces sería 0,457 metros. Bien, este no lo usamos. Entonces ya analizamos este gráfico. Luego vemos que tenemos la densidad específica de la gasolina, ¿no? Nos están brindando en este caso, gramo sobre centímetro cúbico, 0,68 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces debemos llevarlo al sistema internacional y simplemente lo multiplicamos por 1000 para pasarlo a kilogramos sobre metro cúbico. Entonces 0,68 multiplicado por 1000 nos va a dar que la densidad de la gasolina va a ser igual a 680 kilogramos metro cúbico. Lo mismo acá, nos están brindando el mercurio, entonces lo multiplicamos por 1000 para pasarlo al sistema internacional. Entonces la densidad del mercurio va a ser igual a 13.540 kilogramos sobre metro cúbico. Ya pasamos las medidas que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Luego el segundo paso, lo que debemos hacer es lo siguiente, es ubicar nuestra isóbara, ¿no? Nuestra isóbara tenemos que ubicar donde encontremos un líquido al cual se mantenga, ¿no? Acá vemos en el mercurio, vemos esta parte de abajo, es un solo fluido, entonces tenemos que marcar este punto para ubicar nuestra isóbara. Punto, y a la misma altura este punto. Entonces, si desde acá hasta acá es X la altura, desde esta parte, del otro punto hacia este punto, tiene que seguir siendo X, tiene que seguir siendo la misma altura. Bien, una vez conocidos esos datos, entonces nuestra isóbara va a ser esta unión, ¿no? Este punto. Este de acá es nuestra isóbara. Este punto de acá lo vamos a llamar el punto A y este punto se va a llamar el punto B. Entonces, punto de acá se va a llamar el punto B. Punto A y punto B. Luego, una vez ubicado el punto A, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Que la presión del punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Entonces, ¿qué vemos en la presión del punto A? Todo, todo lo que esté de esta altura, ¿no? De esta altura, arriba, todo lo que veamos está ejerciendo presión sobre ello, vamos a hacer en el punto A. Entonces, vemos que ahí se encuentra el agua, gasolina y el aire. Entonces decimos presión del aire más, en este caso, la presión hidrostática de la gasolina más la presión hidrostática del agua. Presión hidrostática del agua va a ser igual a la presión del punto B. ¿Qué es lo que existe
punto B. Todo lo que suceda desde este punto sobre ello que esté generando presión va a ser la presión atmosférica y el mercurio, como vemos acá. Entonces, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática del mercurio. Bien, seguimos desarrollando presión aire, bien hallar, más la presión hidrostática de la gasolina, viene a ser la densidad de la gasolina por la gravedad por la altura, más presión hidrostática del agua, sería la densidad del agua multiplicado por la gravedad por la altura, por la altura, que viene a ser igual a presión atmosférica, es 10 a la quinta pascal, más presión hidrostática del mercurio. Entonces viene a ser la densidad del mercurio multiplicado por la gravedad por la altura. Entonces, reemplazando ya los datos, decimos que la presión del aire que nos piden allá va a ser igual, más la densidad de la gasolina, lo acabamos de convertir al sistema internacional, sería 680 multiplicado por la gravedad, 9,81, multiplicado por su altura, 0,5 metros, 0,5 metros, más la densidad del agua, que sería 10 al cubo. Con eso nos permite hallar, ¿no? Calcular la densidad del agua como que la base fundamental para calcular, ¿no? 10 al cubo. Entonces, multiplicado por la gravedad, 9,81, multiplicado por la altura de 1 más 0,381 sería 1,381. 1,381. Todo esto de acá, todo esto de acá va a ser igual a 10 a la quinta más la densidad del mercurio, 13.540, 13.540 multiplicado por 9,81 y multiplicado por la altura. La altura es 0,457. 0,457. Entonces, presión del aire más, efectuamos todo esto. 680 por 9,81 por 0,5 va a ser igual a 3.335. 3.335,4 más 10 al cubo, 4 más 10 al cubo por 9,81 por 1,381 va a ser igual a 13.547. 13.547,61. Y esto va a ser igual a, efectuamos todo esto que está acá, 10 a la quinta, 100.000, más al resultado de esta multiplicación de 3.540 por 9,81 por 0,457 va a ser igual a 160.702,1218 con todos los decimales para que sea lo más exacto posible. Luego, presión del aire va a ser igual a 160.702,1218 menos a la suma de... Vamos a sumar esto y lo vamos a restar, ¿no? Porque le tenemos que pasar al otro término. Entonces, si nosotros sumamos este valor y nos va a dar en positivo, lo pasamos a restar. Entonces, 3.335,4 más 13.547,61 viene a ser igual a 16.883, efectuando la suma, 0,01. Luego, por lo tanto, decimos que la presión del aire que se encuentra en este contenedor que estamos mostrando acá viene a ser igual a 143.000
819,1118. 1118, bueno, en este caso, Pascal, ¿no? 1118 Pascal. ¿En qué unidad? En Pascal. 143.819,1118 Pascal. Con esto de acá ya dimos respuesta a la pregunta, ¿no? En la cual nos piden determinar la presión del aire sobre la gasolina. Esta presión de acá. La presión que tiene con todos estos elementos que tenemos acá, el mercurio, el agua y la gasolina, la presión que contiene justamente esta parte de acá, todo esto, ¿cuánto viene a ser? La presión del aire va a ser 143.819,1118 pascal. Bien,